Gracias, hermanos, por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. Ofrecimiento permanente. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y fundiéndome todo en tu voluntad y en tu amor. Extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El santo del día. San Eusebio nació en Grecia y era hijo de un médico. Fue elegido para suceder al Papa San Marcelo, pero su pontificado duró apenas unos meses. El pontificado de San Marcelo se había visto turbado por el problema del trato que debía darse a los que habían apostatado durante la persecución de Diocleciano. Un tal Heraclio y sus seguidores se opusieron al pontífice. Muy probablemente Heraclio era uno de los que habían apostatado y quería ser admitido nuevamente en la comunión de la Iglesia sin penitencia alguna. Una inscripción del Papa San Dámaso en la tumba de San Eusebio, quien fue sepultado en el cementerio de Calisto, recuerda que la disputa se prolongó hasta el pontificado de nuestro santo y produjo numerosos desórdenes y pleitos en la Iglesia de Roma. A lo que parece, los lapsos o apóstatas intentaron introducirse por la fuerza en la reunión de los fieles. El tumulto fue tan grande que el emperador Magencio desterró a San Eusebio y a Heraclio de la ciudad. El pontífice se trasladó a Sicilia, donde murió poco después. Como el destierro fue una consecuencia de la firmeza con que exigió el cumplimiento de los cánones, el pueblo cristiano le veneró como mártir en una época. San Dámaso le da también el título de mártir. Oración inicial. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, el Evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en practicarla. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión.
El Evangelio de hoy trae una parábola que encontramos solo en Mateo. No la hay en los otros 3 evangelios. Como en todas las parábolas, Jesús cuenta una historia hecha de elementos de la vida diaria de la gente. Retrata la situación social de su tiempo en la que los oyentes se reconocían. Pero al mismo tiempo, en la historia de la parábola, acontecen cosas que nunca acontecen en la realidad de la vida de la gente. Al hablar del dueño, Jesús piensa en Dios, piensa en su Padre. Por esto, en la historia de la parábola, el dueño hizo cosas sorprendentes que no acontecen en el día a día de la vida de los oyentes. En esta actitud extraña del dueño hay que procurar encontrar la llave para comprender el mensaje de la parábola. Mateo 20 del 1 al 7. Las 5 veces que el propietario sale en busca de obreros, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Así empieza la historia que habla por sí y no precisaría de ningún comentario. En lo que sigue, el propietario se sale otras 4 veces para llamar a obreros a que vayan a su viña. Jesús alude el terrible desempleo de aquella época. Algunos detalles de la historia. El dueño sale personalmente 5 veces para contratar a los obreros. En la hora de contratar a los obreros solamente con el primer grupo decide el salario, un denario por día. Con los de la hora nona dice: os daré lo que es justo. Con los otros no concordó nada, solo los contrató para que fueran a trabajar en la viña. Al final del día, a la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario manda que el administrador cumpla con este servicio. Mateo 20 del 8 al 10. La extraña manera de acertar las cuentas al final del día. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 1/10 y cobraron un denario cada uno. Empieza por los últimos y termina por los primeros. Aquí, a la hora de hacer cuentas, acontece algo extraño que no acontece en la vida común. Parece que las cosas se han invertido. El pago empieza con los que fueron contratados por último y que trabajaron apenas 1 hora. El pago es el mismo para todos, un denario, como había sido combinado con los que fueron contratados al comienzo del día. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. ¿Por qué el propietario hizo esto? ¿Tú harías así? La llave de la parábola está escondida en este gesto sorprendente del propietario. Mateo 20, 11 al 12. La reacción normal de los obreros ante la extraña actitud del propietario. Los últimos en recibir el salario fueron los que habían sido contratados los primeros. Estos, así dice la historia, al recibir el mismo pago empezaron a murmurar contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Es la reacción normal de sentido común. Creo que todos nosotros tendríamos la misma reacción y diríamos la misma cosa al dueño, ¿o no? Mateo 20, 13 al 16. La explicación sorprendente del propietario que proporciona la llave de la parábola. La respuesta del propietario es esta: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno? Estas palabras que Jesús quiere comunicar, esas palabras encierran la clave que explica la actitud del propietario y apunta hacia el mensaje que Jesús quiere comunicar. El propietario no fue injusto, pues actuó de acuerdo con lo que había sido combinado con el primer grupo de obreros, un denario al día. Es decisión soberana del propietario dar a los últimos lo mismo que había sido combinado con los de la primera hora. Estos no tienen derecho a reclamar.
Actuando dentro de la justicia, el propietario tiene derecho a hacer el bien que quiere con las cosas que le pertenecen. El obrero, por su parte, tiene este mismo derecho. La pregunta final toca el punto central. ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Dios es diferente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. El trasfondo de la parábola es la coyuntura de aquella época, la de Jesús como la de Mateo. Los obreros de la primera hora son el pueblo judío, llamado por Jesús a trabajar en su viña. Ellos sostuvieron el peso del día desde Abraham y Moisés más de 1000 años. Ahora, en la 11ª hora, Jesús llama a los paganos para que vayan a trabajar en su viña y ellos llegan a tener la preferencia en el corazón de Dios. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Confronta tu vida. Los de la 11ª hora llegan, se aventajan y reciben prioridad en la fila de entrada en el reino de Dios. Cuando tú esperas 2 horas en una fila y llega alguien que sin más se coloca delante de ti, ¿lo aceptas? ¿Es posible comparar las dos situaciones? La acción de Dios supera nuestros cálculos y nuestra manera humana de actuar. Sorprende y a veces incomoda. ¿Ha ocurrido a veces en tu vida? ¿Qué lección saca? Propósito del día. La viña es el entorno donde vivo. Dominaré mi defecto dominante. Oración final. Salmo 23. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.